Estamos en comunicación directa con él. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Los saludamos de Noticiero 9. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes para todos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, ministro. No, por favor. Bueno, la primera pregunta, ¿no? Es ¿en qué se basó justamente toda esta visita a la provincia del Chaco? Sabemos que lo que es el Ministerio de Defensa de la Nación va recorriendo diferentes sectores y obviamente enmarcados por esta pandemia del COVID-19. Bueno, desde que comenzó la pandemia, nosotros, el presidente nos pidió que pusiésemos todas las capacidades de las Fuerzas Armadas a disposición de la lucha contra el COVID. Entonces dividimos el país en 14 regiones de emergencia y Resistencia es una de las cabeceras de la región de emergencia que agrupa la provincia de Chaco y la provincia de Formosa, ¿no? La verdad que el despliegue militar que se ha hecho es enorme, se han realizado arriba de unos 9.500 tareas en estos 136 días de pandemia y eso significa que un día como hoy estamos realizando entre 70 y 80 tareas en distintos lugares de la Argentina. Para nosotros una tarea es la acción que se realiza durante un día, implica movilización del personal y movilización de medios. Y acá en la provincia del Chaco y sobre todo en la localidad de Resistencia, en toda la provincia hemos trabajado muy coordinadamente y muy integradamente con el gobierno de la provincia, y con el gobernador, ¿no? De hecho, el personal militar está integrado dentro del COE, que funciona en defensa civil acá de la provincia, y mi primera reunión fue en ese lugar, que estuve con el gobernador, que me explicó de alguna manera todo lo que vienen haciendo y cuál es la situación con respecto al COVID en la cual está la provincia del Chaco. Y bueno, yo lo puedo transmitir también todo lo que estamos haciendo, no solamente acá en la provincia, que él lo conoce adecuadamente, sino lo que estamos haciendo en todo el país, ¿no? La verdad que es una enorme operación de protección civil, ¿no? Porque todas las acciones tienen que ver con ayuda solidaria al conjunto de la sociedad, al conjunto de los vecinos, y la verdad es que de los 82.000 hombres que tienen las Fuerzas Armadas se desplegaron en el terreno 60.000, y esto hace que por prolongación en el tiempo, que ya llevamos 4 meses y un poco más, y por cobertura geográfica que abarcamos toda la República Argentina, es la operación militar más importante, de despliegue militar más importante desde la recuperación de la democracia. Justamente eso le estaba por comentar, ministro, ¿no? Porque a juzgar por la cantidad de tiempo que ha sido, obviamente, en las 24 provincias argentinas al mismo tiempo, además, y por lo que significa, ¿no? Teniendo en cuenta que en los últimos años las Fuerzas Armadas se han reinventado, ¿no? En lo que tiene que ver con su rol y con su labor, esta habrá sido o es, ¿no? Un desafío realmente muy grande de reconversión de las Fuerzas Armadas, si bien venían trabajando mucho en lo que es la tarea comunitaria, ¿no? Sí, sobre todo creo que lo que nos ha permitido es tener una visibilidad enorme, ¿no? Porque se visibilizó que no hay otra agencia logística con mayor capacidad logística del Estado, que tenga el Estado, que no sean las Fuerzas Armadas, porque estamos en la totalidad de las provincias argentinas, que tiene una enorme capacidad de disposición de personal militar, que tenemos capacidad logística y de transporte vía terrestre, transporte vía aérea, que además, bueno, no tiene un impacto directo acá en Resistencia, pero sí en otros lugares del país. Tenemos 17 hospitales militares, hemos desplegado hospitales de campaña en Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, también hospitales reubicables en Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires. La Fuerza Aérea Argentina ha hecho vuelos de transporte. Bueno, los médicos que han venido aquí a Resistencia han sido trasladados por aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Cuando han llegado los respiradores a Resistencia, también han sido transportados por personal, por medios de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, me parece que en su conjunto le dio una enorme visibilidad, y bueno, y es una operación en donde es una operación que muestra a las Fuerzas Armadas profundamente solidarias, ¿no? Y esto yo creo que es lo que termina generando lo que ha pasado, que es esas muestras de mucha empatía, de mucha simpatía,
de mucho reconocimiento por parte del vecino, del ciudadano, de la población, de la sociedad civil para con las Fuerzas Armadas. En muchos lugares son recibidos o despedidos con aplausos. Y bueno, me parece que este es un dato que a mí al menos me pone muy contento, ¿no? Porque esté fortalecido ese vínculo entre sociedad civil y el personal militar es muy importante para la Argentina que viene, ¿no? Uh-huh. Ministro, de todas las regiones que van recorriendo de diferentes puntos del país, ¿hay algún pedido puntual de los comandantes de cada una de las regiones hacia Nación o hacia el propio ministerio? No, nosotros funcionamos a requerimiento, ¿no? Y bueno, el requerimiento fundamentalmente viene a partir del gobernador de la provincia o de los intendentes en cada una de las localidades. Obviamente que los requerimientos no son uniformes. Si yo le diría cualquier día de esta semana o de la semana pasada, para graficárselo, estábamos en Río Gallegos, en la zona de Esquel, en Cuymalén, en Bariloche, la zona de Bariloche, trabajando para poder conectar a aquellas poblaciones que habían quedado aisladas con 1 metro de nieve, la nevada más fuerte de los últimos 15 años que ha tenido la Patagonia Argentina. Y ahí había medios del ejército, personal del ejército, medios aéreos, maquinarias viales también que teníamos y que poníamos a disposición para resolver esa situación. Venías al conurbano bonaerense y en el conurbano bonaerense estamos elaborando y distribuyendo comida en Quilmes, en La Matanza, en San Martín, en La Cárcova con el Padre Pepe, en Moreno, también de la misma manera. En la zona de islas, enfrente de Rosario, estaban brigadistas del Ejército y de la Armada Argentina. Hoy hay brigadistas del Ejército y de la Armada Argentina colaborando con la gente del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego por los incendios enormes que hay enfrente de las islas que están en Rosario. Acá estamos haciendo actividades, en el norte, en Salta y en Jujuy también tenemos un despliegue que es de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Entonces, las demandas van variando y también van variando las situaciones que viven cada una de las provincias. Ustedes saben que en todo este proceso hubo algunas provincias que en un primer momento casi no tuvieron casos y obviamente no hubo demanda hacia el personal militar y que ahora ha cambiado la situación y la demanda claramente aumenta más. Claro. Bueno, nosotros hacemos todo lo que podemos hacer con los medios que tenemos, que no son pocos, pero que bueno, que siempre aspiramos a que haya un mayor nivel de equipamiento para la fuerza porque nos va a permitir ejercer una mejor prestación de las tareas que se nos encargan, ¿no? Claro. Ministro, sacando un poco lo que es el COVID-19, ¿no? No solamente aquí en la provincia del Chaco, sino a lo largo y ancho de todo el país, hace aproximadamente un mes más o menos, en declaraciones públicas, usted había anunciado que para fin de año, más o menos de este 2020 o en los próximos 6 meses, habría una reconversión en lo que es la política de defensa de la República Argentina. ¿Podría explicarnos, ministros, en qué se basa esta reconversión, un poco de esta política de defensa de nuestro país o hacia qué apunta en este momento? Fundamentalmente lo que nosotros creemos es que la Argentina tiene que tener definida una política de defensa como política de Estado y que esa política de defensa tiene que tener un instrumento militar como el que tenemos, las Fuerzas Armadas que tenemos, el personal militar que tenemos, pero que tiene que tener un nivel de equipamiento acorde. No existe la posibilidad de tener una política de defensa en un país como el nuestro sin un instrumento militar equipado razonablemente, digamos. Nadie pide ninguna otra cosa que no corresponda al país que tenemos, ¿no? Claro. En mi análisis de qué va, de qué parte, ¿no? Vivimos en un mundo que este es un mundo que tiene tensiones, las tensiones se expresan de diferentes maneras, hay una potencia hegemónica que ha hegemonizado el funcionamiento del mundo en los últimos 15, 20 años, que son los Estados Unidos, hay una potencia emergente, que es la República Popular China, eso genera tensiones, hay nuevas configuraciones de bloques regionales, no es lo mismo la Unión Europea con Inglaterra adentro que sin Inglaterra. La Argentina es un país importante, somos la 8ª superficie del mundo, somos un país subpoblado, tenemos baja densidad poblacional, tenemos una enorme riqueza en recursos naturales, tenemos agua dulce, tenemos una importante cantidad de superficie cultivable, tenemos minerales, tenemos hidrocarburos,
Geográficamente tenemos una posición privilegiada desde el punto de vista geopolítico. Somos, junto con Chile, los dos países que más al sur del mundo están. Por nuestras orillas, por nuestras riberas pasa el Estrecho de Magallanes, el único lugar canal de vinculación natural entre los dos océanos. Entonces me parece que todo eso indica que hay que tener una política de defensa que debe ser cooperativa con el resto de los países de América Latina, por sobre todas las cosas, que debe ser reactiva, pero que debe tener capacidad de disuasión. Para tener capacidad de disuasión hay que tener un diseño que disuada, ¿no? Entonces nosotros, la verdad que tenemos muchísima expectativa con que un proyecto de ley que fue autoría mía cuando yo era diputado y que obtuvo media sanción por unanimidad, llegando al final de mi mandato el año pasado, que es la creación de un fondo específico para el equipamiento de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de la industria de la defensa, que se llama FONDEF, termine aprobándose antes de fin de año en el Congreso de la Nación y que con eso podamos resolver dos escenarios, digamos, ¿no? Por un lado, lograr el equipamiento de las fuerzas y por el otro lado, desarrollar la industria de la defensa como parte de la recuperación económica de nuestro país. Cualquier país industrial del mundo, la industria de la defensa es una industria estratégica y además es fuerte, multiplicadora de puestos de trabajo, de generación de valor, y bueno, y eso creo que es claramente importante. Así que las expectativas nuestras están puestas fundamentalmente en ese camino que tenemos que llevar, con una caracterización del mundo que es la que le acabo de decir. No es un mundo estático el que tenemos, es un mundo que tiene tensiones y nosotros tenemos la obligación de tener una caracterización de nuestro país y de cómo nuestro país se inserta en eso, porque uno puede entender que en estos últimos 30 años Brasil siempre fue, desde el punto de vista militar, más importante que la Argentina, porque es la séptima economía del mundo. También lo puede justificar lo de Colombia, que tiene un potencial bélico militar más importante que la Argentina, porque Colombia durante hace 15, 20 años que tiene el auxilio todos los años de Estados Unidos con el Plan Colombia, pero claro, la verdad que también tenemos menos desarrollo que Chile, menos desarrollo que Perú. Me parece que nosotros tenemos que tener un desarrollo que sea un desarrollo razonable para el país que somos y para el presupuesto que tenemos y en la situación económica que tenemos. Pero a eso yo le agrego algo más. Si se aprueba esa iniciativa, que yo tengo muchas expectativas que se apruebe, vamos a poder, por un lado, desarrollar la industria de la defensa, las fábricas militares, la fábrica argentina de aviones, los astilleros, tener impacto en todo lo que es la industria metalmecánica, porque somos grandes consumidores de la industria metalmecánica de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo lograr equipamiento del personal, equipamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces es como win-win, ganás por un lado y ganás por el otro. Claro. Ministro, le agradecemos enormemente por su tiempo y este contacto con Noticiero 9. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.